Esta historia es bastante reciente. Yo soy de Guatemala y he vivido en la ciudad capital toda mi vida, pero mis padres son de un pequeño pueblo del departamento de Santa Rosa. Todos mis familiares viven allá, mis tíos, primos y mi abuela por parte de mi mamá. Cuando era niño siempre íbamos de visita de 2 o 3 veces al año, pues nos quedaba bastante lejos y por el trabajo de mis papás se complicaba ir más seguido. Son como 2 o 3 horas y media de camino más o menos. Siempre que íbamos nos quedábamos en la casa de la abuela. Yo odiaba ir cuando era niño. Mi abuela y mi tía menor vivían solas. Yo tenía como 1 año cuando mi abuelo murió, así que nunca lo conocí. Mi tío y su familia vivían justo al lado de la casa de la abuela, que está como a 10 metros, lo que es bueno, ya que al ser un área pequeña, las casas estaban bastante alejadas entre sí, y al estar en la montaña no había ni siquiera alumbrado público. Es por eso que odiaba ir de visita cuando era niño. Las calles por la noche eran completamente oscuras, debido a que en el tiempo en el que iba de niño ni siquiera había luz eléctrica. Las personas se alumbraban con velas, lámparas de batería, algunos usaban baterías de coches para las radios y las televisiones, así que las calles por la noche eran aterradoras. Aparte de que todo está rodeado de vegetación, pues es un área rural, hacía todo aún más tétrico. La casa de mi abuela está justo junto a un enorme cafetal, así que por la noche lo único que se ve enfrente de la casa es oscuridad. Aparte de todas las historias de espantos que me contaban mis familiares, no ayudaban mucho. Las leyendas de la ciguanaba, la llorona, el cadejo y el diablo, eso solo por nombrar algunas. Y para terminar de hacerlo aún más escalofriante, la casa de la abuela tiene la cocina junto al cuarto donde nos quedábamos cuando íbamos de visita. La puerta de la cocina, bueno, si se le puede llamar así, pues era una cortina. Mi abuela nos contaba que por las noches escuchaba cómo la ciguanaba entraba a la cocina a moler café en un viejo molino manual, o movía los platos o se reía. Yo de niño siempre pensé que era raro, porque la ciguanaba iría a la casa de mi abuela a moler café. Mi abuela nunca me dio una explicación a eso, y porque estaba segura de que era la ciguanaba. Mi mamá decían que eran solo cuentos de campo, pero en alguna de las muchas veces que fuimos de visita, tendría como 10 años, juro por Dios que escuché como si alguien estuviese moliendo café en la cocina y moviendo los platos. Recuerdo que solo me senté en la cama, vi a mis papás y a mi tía durmiendo. Obviamente no tuve el valor de ir a revisar qué hacía esos ruidos, así que solo me recosté en silencio hasta que me quedé dormido. Ya cuando crecí, cada vez iba menos a visitar a la abuela. Mi forma de pensar también cambió, así que ya no creo o no creí en esas cosas. Eso hasta que la abuela murió. Obviamente tenía que estar presente, así que tuve que ir con mis padres. Hicimos el velatorio, que es obligatorio en mi país, que es cuando tienen al difunto en la que fue su casa, y pasan rezando toda la noche por el descanso del alma del ser querido. Al otro día fue el funeral. Mi papá y yo queríamos regresar el mismo día a la capital, pero mi mamá estaba destrozada por la muerte de la abuela, al igual que mi tía, quien ya estaba casada y vivía en otro pueblo con su esposo. Creo que se sentían culpables, pues mi mamá llevaba casi 2 años sin visitar a la abuela. Lo mismo mi tía. Y mi otro tío, aunque vivían a un par de metros, tampoco le prestaban mucha atención. Sí, tanto mi mamá como mi tía y sus otros 2 hermanos en los Estados Unidos le enviaban dinero. Pero a veces eso no es suficiente, pues la abuela murió completamente sola. No fue hasta que la esposa de mi tío fue a revisar la casa, al pasar varios días sin ver luz ni ningún movimiento, que fue a revisar y encontró el cuerpo de la abuela ya con varios días de descomposición. Lo peor de todo es que incluso las ratas se la habían empezado a comer. Eso es lo que más les pesaba, así que insistieron en que querían quedarse en la casa de la abuela. Mi papá y yo aceptamos, creíamos que era la mejor forma de que se tranquilizaran, y en la mañana se sentirían mejor. Y la verdad, yo también sentí algo de culpa, pues aunque amaba a la abuela, creo que a veces uno nunca piensa en que un día ya no van a estar. Todos nos quedamos en el cuarto donde siempre nos quedábamos, a la par de la cocina. No era muy grande, pero la casa solo tenía 2 cuartos. Por obvias razones nadie iba a quedarse en el otro cuarto. Recuerdo que una vez cuando era niño le pregunté a mi tía si no le daba miedo dormir sola con la abuela en esa casa tan escalofriante. Y me dijo que sí, pero que ya estaba acostumbrada. A veces escuchaba cómo mi abuela la llamaba en medio de la noche. Le decía que saliera, que necesitaba ayuda con algo, pero ella sabía que eso no era mi abuela. No sabía cómo, pero lo sabía. Algunas veces dice que escuchó la voz de mi abuelo, que le tocaba la puerta y le decía que lo dejara entrar. Mi tía solo se ponía a rezar, porque ella sabía que mi abuelo, su papá, estaba muerto. Recuerdo que cuando mi tía me contó esto de verdad me aterró.
Ya cuando mi tía y mi mamá dejaron de llorar y se durmieron, fue que nos pudimos ir a dormir nosotros también. Cuando nos fuimos a la cama no me tomó mucho tiempo para quedarme profundamente dormido. Creo que fue por el cansancio del viaje y el funeral. Siempre he sido de sueño ligero, por lo que en algún punto de la noche me despertó un ruido en la cocina, que aunque la casa había sido remodelada, ya tenía luz eléctrica, piso y era mucho menos escalofriante, aún no sé por qué nunca le pusieron puerta a la cocina. Escuché ese sonido que había escuchado de niño. Alguien estaba moliendo café en la cocina. Ese es un ruido bastante fuerte, uno que no confundes fácilmente. Miré mi teléfono y eran las 3:13 de la mañana. Me senté en la orilla de la cama, vi a mi mamá y a mi papá profundamente dormidos. Solo pensé, esto tiene que tener alguna explicación lógica. Me decía a mí mismo que no podía ser algo sobrenatural, pues eso no existe. Pero un instinto básico me decía que por nada del mundo tenía que salir. Así que me volví a acostar. Entonces lo escuché. Era la voz de mi abuela. Ven, hijo, mira nada más cómo has crecido. Anda, ven, dame un abrazo. A este punto ya estaba bastante asustado. Entonces escuché la voz de mi primito, mamita, que era como él llamaba a la abuela. Cuando escuché a mi primito di un salto de la cama y salí del cuarto. Ni siquiera lo pensé. Se me olvidó el miedo. Todos mis instintos me decían que no tenía que salir, pero en el momento en el que escuché a mi primito, ni siquiera lo pensé. Abrí la puerta de golpe y mi primito estaba parado frente de la entrada, a la cocina. «Josué, ¿con quién hablas?», le pregunté. «Con la abuela», me dijo. «¿Con la abuela? ¿Y dónde está la abuela?», le dije, tratando de no sonar asustado. Él me apuntó hacia adelante, al otro lado de la casa, en donde estaba la entrada al cafetal. Ahí, enfrente de nosotros, había una mujer. Se veía exactamente como la abuela, pero estaba de espaldas y tenía su blanco pelo tirado hacia adelante, cubriéndole la cara. «Mira, Sebas, dice que vaya con ella. Si voy, mi mami va a dejar de llorar. Tú puedes venir con nosotros, así tu mamá ya no va a estar triste también». Lo agarré del brazo y le dije, «No, Josué, esa no es mamita». La mujer o lo que sea que fuera esa cosa levantó la cabeza, la cual había tenido hacia abajo todo el tiempo, y me dijo, «Mijo, ¿qué pasa? ¿No me reconoces?». Sentí como todos los vellos de mi espalda se erizaban. Tenía la misma voz de la abuela. Yo casi llorando de miedo y de coraje, pues esta cosa estaba usando la forma de mi abuela. Le dije, «No, tú no eres ella. Yo vi cómo la enterraban esta tarde». «Yo sé que lo hiciste», me respondió, «pero sé que me extrañas y vine a despedirme». Agarré a mi primito y le iba a meter al cuarto lo más rápido que pudiera, pero cuando me volteé, esta cosa estaba frente a nosotros, solo que estaba de frente. Ahora sí pude ver su cara. Tenía el cuerpo de mi abuela, su cabello, su cuerpo, su voz, pero su cara era la de un cadáver, la de un caballo en estado de descomposición. En este punto mi primito ya estaba llorando, y no lo culpo. Yo estaba casi al punto del llanto también. Entonces esa cosa se abalanzó sobre mí. «Vamos, Sebas, dame un abrazo», me decía mientras se reía, aunque esta vez ya no era la voz de la abuela. Era una voz grave, casi como de hombre, pero a la vez aguda. Es la mejor forma en la que puedo describirlo. Mi primo salió corriendo al cuarto. Esa cosa seguía sobre mí, me arañó la cara, el pecho y estaba intentando morderme. Cuando sentí que ya no podía detenerla más, salió mi tía con su esposo y mi primito los había despertado. Ellos encendieron la luz. En el momento en que lo hicieron, esa cosa desapareció en el aire. Podría decir que me desmayé, que es lo que siempre pasa en esta clase de historias, pero no. Me levanté casi llorando y solo les pregunté, ¿la vieron? ¿Ver qué?, me preguntó mi tía. ¿A la mujer o a la cosa que se veía como la abuela? Ellos dicen que cuando salieron solo me vieron en el suelo, retorciéndome y dando patadas al aire, pero no había nadie más, aunque tuvieron que creerme, porque tenía la cara, el pecho y los brazos llenos de arañazos, y mi primito compartía mi historia, de la mujer cara de caballo. Para mi sorpresa sí me creyeron. Mi mamá y mi papá salieron con el escándalo. Mi mamá me curó las heridas, me dijeron que me llevarían con el sacerdote del pueblo el día siguiente. Pero mamá, tú siempre dijiste que eran historias de campo. Mi mamá solo hizo una pequeña mueca como sonrisa. Hijo, después de lo que viste sigues creyendo que solo son historias de campo. Yo solo te decía eso para no asustarte. Tus tíos, tu abuela y yo vivimos muchas cosas en esta casa, pero mi mamá nunca quiso irse con nosotros a la capital o con tu tía. Decía que esta casa era lo único que le quedaba de tu abuelo, pero esa cosa siempre ha venido aquí, desde que era una niña. Nadie sabe por qué, creo que siempre ha venido, incluso antes de que viviera nadie aquí. Tu abuela decía que escuchaba como mi papá la llamaba por las noches, sin luna como hoy.
Después de eso mi mamá me contó que no era solo en la casa. En toda la aldea se aparecía esta cosa. Muchos borrachos desaparecen de vez en cuando. Son encontrados sin vida en el fondo de algún acantilado, con todo el cuerpo arañado y mordido. A los que tienen más mala suerte los encuentran vivos, pero eso es incluso peor que la muerte, pues quedan idos, casi como en un estado vegetal. Tu abuela decía que les arrancaba el alma, de eso se alimenta. Tú tuviste suerte que te encontráramos a tiempo, dijo mi tía. No le dio tiempo a esa cosa de sacarte el alma. Cuando le pregunté a mi primito por qué había salido, dijo que escuchó en la cocina como si alguien estuviese moviendo trastes y moliendo café. Cuando salió a ver qué era, escuchó la voz de la abuela, que lo estaba llamando, que fuera con ella al cafetal. Le decía que si iba con ella, le iba a decir cómo podría ser que mi tía, su mamá, dejara de llorar y fuera feliz otra vez. Mi primito no es tonto y se dio cuenta que algo estaba mal, así que no se acercó más. Allí fue cuando yo lo escuché y salí. La verdad nunca pensé que algo como esto pudiera pasarme, ni siquiera que existiera, pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar. En cuanto a mí, tuve las más horribles pesadillas por semanas, y las heridas que me hizo esa cosa no sanaban, más bien se hacían más grandes. Tuve que ir con un sacerdote que me hizo muchas oraciones y me bañó en agua bendita, pero ni siquiera eso estaba funcionando. Así que mi mamá me llevó con un brujo o chamán o como se les diga. Él me dijo que sí, que esa cosa era la ciguanaba. Estaba intentando llevarse el alma de mi primito, que esta cosa se alimenta de almas, las necesita para seguir en el mundo terrenal, y que en realidad no importa si el alma es de un niño o de un adulto, pero sí parece tener un gusto por los niños. Cuando no pudo tomar la de mi primito, intentó ir por la mía, pero fue interrumpida por mi tía y su esposo. Aún así esta cosa seguía intentando llevarme con ella. El chamán dijo que si yo moría por esas heridas, mi alma sería de la ciguanaba, pero con muchas limpias y muchas bebidas y aguas que sabían a vómito, además de baños con hierbas raras, mis heridas sanaron. La última vez que fui le pregunté al hombre, fue más curiosidad que nada, porque estas cosas solo pasan en el campo y no en la ciudad. Él me miró y me dijo, estas cosas necesitan almas para permanecer en este plano. Sin ellas, simplemente se extinguiría como un fuego sin leña. También pueden usar almas de animales o plantas, pero no son suficientes, necesitan de las almas humanas. Pero también necesitan de otra cosa, el miedo. Eso es lo que los deja interactuar con el mundo físico. En las ciudades no son más que leyendas e historias para asustar niños. Por eso es que todas estas cosas quedaron relegadas a las aldeas, al campo, donde todavía recuerdan y saben que estas cosas son muy reales y siguen aquí, entre las sombras, esperando.